Hola, soy Rafael Campaña, fundador de la Academia Europea de Emprendeduría Educativa. Si quieres experimentar el sabor y el saber de la vida, si quieres conocer a personas que han transitado de lo ordinario a lo extraordinario, este es tu canal. Un mundo extraordinario te da nuevamente la bienvenida a este canal que le pone cara al talento, que le pone cara a la creatividad, que le pone cara a aquellos aspectos que hacen que personas que como tú sean extraordinarias. Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente. Vamos a petición de nuestro equipo de edición, Eva y David, a daros las gracias y sobre todo a dar la bienvenida a todas aquellas personas que se están suscribiendo nuevamente a este programa y que hacen posible que con esas acciones estos vídeos puedan subir a YouTube cada semana. Hoy vamos a hablar directamente con el continente americano, concretamente con Colombia, con una persona que es forense informático, es experto en ciberseguridad, es doctor honoris causa, es doctorado también en gestión educativa, es muchísimas cosas. Vamos a sintonizar con Mauricio Currea. Unicolombia fomenta la pasión por tus ideas. Todo lo que sueñas puedes hacerlo posible. Miras cada día con ilusión, imaginando tus metas. Das lo mejor de ti y luchas por lo que te apasiona. Desafías tus límites porque sabes que todo es posible. Te esfuerzas cada día porque sabes que cada paso cuenta. Tu lucha y esfuerzo son recompensados con la victoria. Por eso, Unicolombia es pasión por aprender. Mauricio Currea, muchísimas gracias por estar en este programa. Sé que tienes una agenda muy apretada y nos estás haciendo un hueco. Muchas gracias por participar. Rafa, con mucho gusto. Un saludo acá desde Colombia, a mis grandes amigos allá en Europa. Mira, la primera cosa que yo conozco un poco de tu vida, pero me gustaría que si quieres compartir un poco esta línea de vida profesional y personal que te ha llevado a donde estás ahora en este momento. Bueno, como dicen, la historia comienza en los años 80, ¿sí? Yo me crié en la provincia colombiana, me crié prácticamente en el campo, en una hacienda, y llegué a la ciudad de Bogotá con el objetivo de estudiar una carrera que tuviese que ver en esa época con medicina y con electrónica. Entonces, inicié una carrera a nivel tecnológico que se llama electromedicina. Terminé mi carrera y me gradué como electromedicina. Trabajé en un hospital acá en Bogotá, el Hospital Militar Central, ahí trabajé varios años, y ahí comenzaron los pinitos donde me di cuenta que una de las cosas que me gustaba era la tecnología y la educación, ¿sí? Comencé autoaprendizaje por muchos años. Inicié un proceso de educación virtual formal y ya logré terminar mi carrera en ingeniería de telecomunicaciones. En el año 2005, en el 2004, en el 2000 creo la empresa Latin America Host, una empresa de tecnología, ofreciendo cantidad de soluciones, tiendas virtuales, todo lo que era comercio electrónico y hosting, diseño de páginas. En esa época había crecido mucho. Entonces, creo Latin America Host y comienzo a investigar lo que son las aulas virtuales que estaban disponibles en ese momento, como Claro Online, Atutor y entre ellas Moodle. Y encuentro que Moodle es una de las
de las que más se identificaba con el perfil del estudiante latinoamericano. ¿Por qué? Porque es que Moodle está basada en una metodología, una pedagogía que se llama social constructivista, ¿sí? Entonces, eso me gustó mucho y creé en esa época una página, coloqué 10 cursos gratis, a la semana ya sin hacerle publicidad había 15 personas inscritas haciendo los cursos gratis, al mes ya eran 100 personas, entonces ahí hablé con una abogada compañera y le dije, Adriana, está pasando esto, y me dijo, Mauricio, eso significa que hay que crear un plan de negocios y hay que hacerlo. Le dije, listo, ¿me acompañas? ¿Lo hacemos? Listo, trabajamos. Amaneció y en el 2005 registramos acá en el Ministerio de Educación en Colombia, en el ente territorial, la Secretaría de Educación, la Corporación de Educación Virtual Unicolombia, ¿sí? Y compramos de una vez la marca Unicolombia y empezamos a trabajar única y exclusivamente lo que eran temas de educación virtual, 100%, pero no con carreras, sino con programas para actualización de profesionales, que era lo que pensábamos y seguimos pensando que es lo que la gente necesita. En el 2009, entonces ya cambia Latinoamérica Host por unos trabajos que empecé a hacer en Europa, en Bélgica, y me recomendaba, mira, sería importante que le pusieras algo de euro al nombre, ¿sí? Entonces la cambié a Euro Latinoamérica Host, que es lo que hoy en día existe, y ya la amplió la tecnología y con mis conocimientos en tecnología, mi pasión. Entonces fue como se logró prestar o se prestan servicios a Europa, América y a toda América en inglés, en español, con tecnología, lo que hoy se ha impuesto mucho, que es la tecnología Flow. En este transcurrir, bueno, ¿qué más he hecho en la parte académica? Mucha preparación. El Consejo Iberoamericano de la Excelencia Educativa me otorgó en el 2007 el máster en gestión educativa, honoris causa, y el doctorado en gestión educativa también honoris causa. Finalmente, ¿qué pienso yo? Sí, uno como profesional puede llegar a tener cantidad de títulos, pero en mi experiencia considero que lo más importante es el conocimiento, no el título. ¿Sí? El título puede, como decimos acá en América, el papel aguanta todo, pero el conocimiento es lo que te muestra lo que eres. ¿Sí? Y hoy en día lo que estoy dedicado es a todo lo que tiene que ver con la tecnología de orientación social. Ese es como un pequeño resumen. Magnífico. Tú que estás muy abocado ahora a la educación online, me gustaría saber cuál es tu concepto de educación y cómo crees que toda esta irrupción de las tecnologías en la educación pueden ayudar, pueden ampliar el conocimiento de más personas, ¿no? Bueno, yo tengo la fortuna de conocer la educación virtual hace ya 20 años. ¿Sí? Mm, con esta situación que se ha presentado desde el año 2020 con la pandemia, la gente se vio abocada y se vio obligada a manejar la tecnología de manera masiva. ¿Sí? Cuando se pensaba que los procesos tecnológicos, los nuevos, la inteligencia artificial, la educación virtual, eh, una cantidad de entornos virtuales y de tecnología nueva iba a llegar en 5 o muchos lo veían como en 10 años, ya llegó desde el año pasado. ¿Qué sucedió? Que la mayoría de las personas, por no decir el 95-99% de las personas a nivel mundial, se encontraron con el manejo de la tecnología, la hiperconectividad y muy poco preparados. Entonces eso ha traído traumatismos. A nivel educativo, ¿qué ha sucedido? Eh, a todos los niños y los adolescentes los enviaron a las casas y crearon un modelo que llamaban educación virtual, pero resulta que eso era educación remota y en algunos casos mal estructurada. ¿Por qué? En el caso de América, en la experiencia de Colombia, yo veía que a los estudiantes les mandaban eran unas guías
los profesores, para que desarrollaran esas guías. Estábamos en cuarentena, estábamos sin salir de casa, esas guías terminaban haciéndolas los papás, y si el papá en la provincia no había terminado su primaria, no tenía conocimiento, pues el muchacho no podía o la muchacha no podían hacer las guías. Muchos terminaban, los papás trabajaban en remoto y llegaban a las altas horas de la noche a ayudarle a sus hijos a hacer las tareas, y terminaban a la madrugada de hacer las tareas que finalmente estaban haciendo eran los papás, ¿sí? ¿Qué pasó con eso? Ahí lo que se creó fue una ruptura del modelo tradicional educativo. ¿Qué dije yo? Yo le dije al mismo Ministerio de Educación acá en Colombia, les decía, es que lo que se debió hacer es no haber sacado de la rutina a los estudiantes. Fue lo peor que se pudo haber hecho. ¿Qué proponía yo? Los colegios quedaron desocupados, ¿cierto? Los profesores se fueron a sus casas, los docentes, y los estudiantes en sus casas. Hay que ver la solución desde dos puntos de vista. Las casas en donde hay un solo computador y lo comparten 4 personas, el papá trabajando, la mamá trabajando y el hijo estudiando, y póngale que uno está pongamos que uno está en educación primaria y el otro está en educación superior. Es una lucha y una pelea por los turnos, ¿sí? Así, mucha gente se quedó también sin trabajo, muchos jóvenes tuvieron que desistir de la educación superior, y muchos papás decidieron más bien hacer una pausa en el proceso educativo de sus hijos y sacarlos de los colegios hasta que pasara esta situación. Entonces, era un tema que yo decía que había que solucionar, darle la tecnología, la apropiación tecnológica, tanto de conectividad como de equipos, para que los estudiantes, tanto públicos y sobre todo los privados y sobre todo los públicos, que correspondía al Estado, era responsabilidad del Estado, darle las herramientas para que los estudiantes, las tablets, la conectividad para que los estudiantes pudieran estar asistiendo a sus clases. Por el otro lado, la otra cara de la moneda que les decía yo, hay que darles conectividad a los docentes desde su casa o desde el mismo salón de clase, el mismo colegio, que vayan al colegio, ¿sí? En el aula virtual hagan la transmisión de su clase en el tiempo, hora y momento que les correspondía cuando estaban en clase presencial. Entonces, si al estudiante le tocaba clase de matemáticas a las 8 de la mañana, pues el docente tenía que conectarse, ya fuese en el mismo colegio o desde su casa, a dictar la clase. Entonces no había habido un traumatismo como lo que se presentó. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la educación superior? Es algo más complejo hoy en día, y es una crítica que yo siempre tengo. O sea, la mayoría de la gente piensa, y se está generando un fenómeno de que la educación virtual es una videoconferencia. Error. La videoconferencia es uno de los varios componentes que tiene que tener un buen modelo de educación virtual. Están las actividades complementarias, están los foros, está la interacción entre compañeros, está la interacción con el docente, están las evaluaciones, están las simulaciones, ¿sí? Que es parte de las actividades complementarias. Cuando se suman todo, es cuando el ser humano está construyendo su conocimiento. De otra manera, la videoconferencia no deja de ser más que una entrevista o un encuentro entre pares para hablar de un tema que no se sabe si realmente hubo aprehensión del conocimiento o no. Entonces, hay un problema también a nivel de educación superior, en donde la calidad está empezando a bajar muchísimo. ¿Por qué? Siguen en procesos remotos, algunos están haciéndolo combinado, pero en lo que son procesos remotos se encuentra unos casos donde hay docentes que se sientan, le colocan la diapositiva a los estudiantes y comienzan detrás de la diapositiva, como digo yo, a leer un libro. A veces ni siquiera es de ellos. Entonces, no significa que no tengan el conocimiento, sí, pero una cosa es leer y otra cosa es explicar, ¿sí? Entonces, eso lo que está ocasionando también es una baja calidad. Y lo mismo, a los estudiantes los están sometiendo a horarios inapropiados para tomar clases. Entonces, no se está pensando en la parte psicológica y emocional de estos estudiantes. Entonces, esa parte de la educación pienso que sí. La educación virtual, siempre lo he dicho, es el futuro, ya está acá, pero hay que saberlo hacer. O sea, ¿tú crees que haría falta una formación integral de los docentes,
de las personas que se dedican a transmitir información desde un punto de vista más humano, ¿no? Dile, no sé, trabajos de coaching, trabajos de PNL, trabajos de crecimiento personal, gestión de las emociones. ¿Tú qué opinas de este tema? Sí, yo creo que una cosa es el conocimiento adquirido en el área de conocimiento y otra cosa son las habilidades tecnológicas. Lo que muchos docentes, y lo veo a nivel latinoamericano, no han fallado. No tenían cómo saberlo, porque nunca se habían preocupado por decir, venga, yo voy a actualizar en nuevas tecnologías de manera responsable a los docentes de esta región, sobre todo los docentes de la provincia, ¿sí? Porque el docente de las ciudades tiene acceso, mucho más acceso a la tecnología. En los países latinoamericanos hay docentes que para llegar a sus escuelas tienen que ir 2 horas, 3 horas o a caballo o en bicicleta o a pie, ¿sí? Entonces es increíble que en pleno siglo XXI estemos todavía teniendo zonas ajenas a la tecnología, ¿sí? Y por otro lado, pues también entonces hay situaciones que se presentan en algunos países, como por ejemplo el caso acá de Colombia. En este momento estamos sufriendo un problema a nivel de corrupción con el Ministerio de Telecomunicaciones, porque se supone que sacaron una licitación para darle conectividad a toda la provincia y literalmente se robaron el dinero. Estamos hablando de billones. Entonces, mientras solucionan eso, eso ha ocasionado que la ministra de Telecomunicaciones renuncie o le hayan pedido su renuncia. Es un escándalo muy grande, pero además del escándalo, yendo más allá y de los dineros que quién sabe si se recuperen, porque la corrupción es mucho peor que la pandemia, los muchachos en la provincia se quedaron, los docentes, se quedaron sin recursos tecnológicos para poderse actualizar. Entonces, ¿qué es importante? Partiendo de que tengan acceso a la tecnología, es importante que haya una capacitación permanente. En este momento es prioridad para los docentes enseñarles lo que es el manejo de la tecnología y sobre todo herramientas, ellos mismos, que tengan la posibilidad de conocer qué herramientas pueden utilizar para diferentes partes de sus capacitaciones, de sus enseñanzas. Entonces, que yo necesito hacer una videoconferencia, ¿qué puedo usar? ¿Qué pueden usar cómo hago yo para motivar? La motivación a los estudiantes a través del coaching educativo es supremamente importante hoy en día, cobra mucha relevancia. Para mí es un punto, digamos, de los primeros que debe estar. ¿Por qué? Porque es que no es solamente practicar el coaching, conocerlo, sino practicarlo de manera adecuada con los docentes para que ellos transformen y pasen esa información a los estudiantes. A los estudiantes hay que motivarlos, a los estudiantes ellos tienen problemas también y mucho más grandes que los que tenemos los adultos, ¿sí? Porque les llegó una situación atípica que ellos tampoco esperaban y por ejemplo, un niño de 5 años, uno los ve en la calle con tapabocas y se pregunta y pensarán que es que el mundo es así, el mundo es un tapabocas o que el mundo va a ser así. ¿Qué va a pasar con esos niños cuando ya pase, que dice la Organización Mundial de la Salud, que parece que ya en marzo del año entrante ya todo esto va acabando y volvemos a la regularización? Pero dime qué trabajo o qué herramientas tienen los padres y los profesores para enseñarle a los niños que ya no van a usar un tapabocas y por qué. Para ellos va a ser normal y algunos van a decir, no, yo me sigo poniendo mi tapabocas, ¿sí? Entonces eso es una de tantas cosas que hay que trabajar muchísimo. Entonces hay que actualizarse y hay que actualizarse. En este momento creo que los que estamos en ese proceso de educación, dándole las herramientas a los pares para que puedan desarrollar procesos educativos adecuados en la parte de modalidad virtual, es necesario, es imperante y tenemos una responsabilidad social ahí. De acuerdo. Mauricio, yo quería comentarte, tú sabes que hay muchos estudios y muchas voces también desde el mundo de la educación y también neurocientíficos que dicen que la irrupción de las TICs, de las nuevas tecnologías en las aulas, bueno, y en las casas, en la vida cotidiana, están generando pues, problemas de aprendizaje serios, por no utilizar lo que llamamos el offline, ¿no? Libreta, bolígrafo, comprensión lectora. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es que hace falta quizá una educación especial para saber utilizar estas tecnologías?
Sí, es indudablemente, eso es una materia que se tiene que pensar y también se está trabajando, que es las nuevas tecnologías. Es una materia que tiene que ver los estudiantes desde, mire, hay dos materias que yo pienso que deben tener y ser obligatorias en este momento para los estudiantes de primaria, que son los que están iniciando su proceso educativo. Una, nuevas tecnologías y dos, seguridad informática. Eso es importante en este momento. En la parte y hay otra adicional que es el coaching, ¿sí? Esas tres. En la parte de nuevas tecnologías, claro, ellos tienen que cambiar su manera de ver el mundo educativo, que ya no hay libretas, ya no hay cuadernos, ahora hay una tablet, ahora hay un celular, ahora hay un portátil, ahora hay una computadora, ¿sí? Y que aprendan y tengan muy claro lo que es el manejo, conocimiento y uso del Internet de las cosas, ¿sí? Y no es solamente enseñarles tecnología, el problema no es enseñarles tecnología porque los niños a esa edad son como una esponjita, todo lo consumen, pero sí enseñarles a ellos el manejo adecuado y sobre todo seguro de esa tecnología. Es impresionante lo que los delitos informáticos están azotando, por decirlo de alguna manera, a los adolescentes y a los niños. Y a nivel educativo, claro, las escuelas están siendo atacadas. Hay estadísticas en Estados Unidos que hay escuelas donde han sido víctimas de ransomware, les han secuestrado la información. Entonces, muchos no estaban preparados y ¿qué están haciendo? Pagando rescates de su propia información. Eso es otro tema que es paralelo, pero también es importante. Interesante. Mauricio, tú en toda esta primera parte que nos has explicado un poco de esta línea, esa biografía un poco de vida, ¿tú qué creencias has tenido que ir aprendiendo sobre la marcha para crearte esa personalidad tan proactiva como has tenido siempre? Bueno, yo creo que la culpa es de mi familia, porque yo fui educado en un ambiente donde desde mi bisabuela, porque yo la alcancé a conocer, gracias a Dios, allá ellas todos los años en una hacienda al sur de Colombia, ellas a sus amigas les pedían ropa para niños que ya no usaran. Había un centro de acopio ahí dentro de la misma casa y ellas con otras personas que les ayudaban, esos vestidos, esa ropa la arreglaban y la dejaban nueva. A fin de año había una fiesta de Navidad en donde con lista en mano ellas iban y en los pueblos cercanos, en las ciudades cercanas, sabían cuáles eran las personas que necesitaban, le llegaban con una invitación a los niños. Habían dos invitaciones, una para los niños, para la fiesta de fin de año, que era allá mismo, y allá había piñata y nosotros también interactuábamos con ellos y al final había ponqué, comida, todo eso, y se le daba un regalo a cada niño, que era la ropita y juguetes que durante todo el año habían recopilado, recibido y le habían arreglado, ¿sí? Y a los papás, como era una finca ganadera, entonces se sacrificaba, todo el año se cuidaban unos ganados y de esos seleccionaban para sacrificarlos y a fin de año esa carne se le daba a los papás, como decía mi abuelita, para que por lo menos una vez al año coman carne, ¿sí? Entonces, imagínate uno creándose, educándose en ese ambiente lleno de valores, de ética, sobre todo en la parte social, pues sería indiscutible que yo iba a tener lo mismo en mi vida. Entonces, la diferencia es que yo no me quedé en la hacienda, sino que aprendí algo que tiene que ver con tecnología, me apasiona la tecnología y hoy en día para mí es lo fundamental, la tecnología con orientación social. Es lo que yo hago, lo que me apasiona y lo que quiero hacer durante todo el resto de mi vida. Muy bien, Mauricio. Mauricio, yo quería hacerte una pregunta, no sé si podrás compartirlo, pero ¿en algún momento profesional de tu vida te has sentido bloqueado y has necesitado la ayuda de un coach, de un psicólogo? Eh, ¿Puedes compartir este tema? Bueno, yo soy muy católico, como le enseñan a uno en el colegio, católico, apostólico y romano. Y yo les decía en el colegio, no, yo soy católico, apostólico y colombiano. pero sí, mi mejor psicólogo siempre ha sido Dios.
la fe, estoy convencido de que la fe mueve todo. Eh, y por supuesto que la gente cercana también son un polo a tierra para uno. La familia es fundamental, ¿sí? Y no solo eso, después, esos son como anillos, ¿no? Y después de la familia están los amigos. Y hoy en día, por ejemplo, yo encuentro consejos en mucha gente, hasta la misma gente que vive en la calle, ¿sí? Desde hace muchos años me sentaba, yo estudiaba inglés en una institución acá en Bogotá y Colombo Americano, y a la salida me encontraba un habitante de calle que siempre me esperaba, íbamos y nos sentábamos a comer hamburguesa y hablábamos de todo, ¿sí? Y ahí llegaba. En esta época del año pasado también, lo que pasa es que el año pasado para mí fue muy duro porque había mucha gente con hambre, entonces, y mucha gente pidiendo en la calle, entonces yo creo que uno aprende a sufrir en silencio, ¿sí? Porque tienes que mostrarle tu mejor cara, tu mejor sonrisa, animando a la gente que está en la calle con hambre, una señora con 3 hijos y todos con hambre y los niños llorando, y decirle, hey, aguante, venga, vamos a comer todos. Entonces, yo me doy a la tarea de comer con ellos mismos, ¿sí? Y ver la sonrisa de esos niños y empezar a hablar uno, ¿y tú qué haces? No, es que yo, algunos acá colombianos, otros no, es que yo vengo caminando desde Chile, soy venezolana, no sé qué. Se pone uno a pensar y dice, ¿cómo es posible que media humanidad no ayude a la otra media? ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que ha perdido como ese valor de la ayudar y pensar en el otro, ¿sí? Finalmente, los que queremos, los que deseamos hacerlo o los que hemos sido educados en ese ambiente, pues lo ve uno con mucha alegría. De hecho, yo digo, cuando yo le doy un consejo a alguien, cuando yo hablo con esa persona en la calle, yo siento en el pecho, siento una alegría y yo digo, ese ni siquiera soy yo, ese es Dios en mí, ¿sí? Entonces, a veces se pone uno a hablar con la gente yo me pongo a explicarles a personas sobre tecnología y termino hablándoles de todo, organizándoles una cantidad de cosas, porque me gusta eso, ¿sí? Entonces, finalmente, hablándolo desde el punto de vista religioso, digo, ese es Dios actuando en mí. Y es lo que yo hago, o sea, en el tema de la tecnología, para mí ha sido muy importante. Yo adoro, quiero, amo la tecnología, soy un fan de la tecnología y entre más sé de tecnología, más quiero saber para qué, para enseñar, ¿sí? Y crear cosas de orientación social. Finalmente soy eso, soy un emprendedor social. Hola, te damos la bienvenida a tu aula virtual en Unicolombia. Aprenderás cómo ingresar a tu programa académico. Contamos con servidores potentes y protocolos de ciberseguridad para asegurarnos que tus datos dentro del aula virtual, la transferencia de contenidos y las interacciones sean totalmente seguras y estén disponibles 24/7 para ti siempre. Al inscribirte en tu programa académico, enviamos un email con usuario y contraseña, la cual podrás cambiar por una que recuerdes fácilmente. Programa académico en análisis de conductas criminales, un diplomado que te prepara para detectar las microexpresiones faciales más comunes y entender la correcta neurobiología de las emociones humanas y los aspectos fundamentales para realizar la perfilación del criminal conforme a la tipología del delito. También podrás conocer cuáles son los factores detonantes de la conducta criminal. Muy bien. Mauricio, en tu carrera profesional, tanto como docente, como creador de contenidos, ¿con qué creencias limitadoras te has encontrado más en tu alumnado, en tu equipo de trabajo? ¿Qué creencias son las que has tenido que empezar a trabajar un poco porque eran muy limitantes en este espectro, ¿no? El respeto y lo que es la etiqueta, enseñarle cosas tan sencillas a la gente hoy en día como, hey, cuidado, si tú escribes en mayúscula en cualquier red social, en cualquier conversación, es como si en el mundo real estuviera levantándole la voz a esa persona, ¿sí? Entonces, partiendo de esas simples cosas hasta la rabia o el mal genio de algunos estudiantes que a veces
sin tener razón o teniéndola, hacen un reclamo, pero lo hacen de una manera no adecuada, ¿sí? Entonces, y eso lo he visto yo, no tanto, digamos, en la entidad que yo dirijo, tú sabes, yo dirijo Unicolombia, una entidad de educación, pero también hablo con los pares de otras entidades de educación. Entonces, encuentro como ese, y lo único que yo les digo es, mire, jamás, por cualquier situación que se presente, no olvidemos que somos una entidad de educación, ¿sí? Entonces, uno tiene que llevar un proceso también pedagógico en la parte del comportamiento del estudiante, porque es que tienen que aprender, y ahora con el manejo de la tecnología hay que aprender mucho lo que es la etiqueta, ¿sí? Entonces, esa parte ha sido, digamos, como en algunos casos, no es que sea todo el tiempo, pero así ha habido choque. Y en la parte ya específica de que luchamos hoy en día mucho es explicarle y sobre todo enseñarle y darle a entender a la gente que la educación virtual no es solo una videoconferencia, como está pasando a nivel suramericano. La gente piensa que la educación virtual es una videoconferencia y pare de contar. Claro. Y Mauricio, cuando tú tienes que tratar con tanto alumnado, incluso con tu equipo de trabajo, eh, cuando se incorpora algún elemento nuevo, alguna persona nueva, con creencias totalmente dispares, valores, ¿cómo transformáis todo ese espectro mental de esa persona para intentar ubicarla en tu equipo de trabajo bueno, y en el centro? Pues mira que tocas un punto muy importante y que es nuevo para nosotros porque lo acabamos de desarrollar en Unicolombia. Hace un mes, a alguien del área jurídica en Colombia me decía, tenemos que pensar en que dentro del proceso educativo no vaya a haber exclusión por su género, por su religión o por su pensamiento político, ¿sí? Entonces le dije, listo, la tengo, vamos a crear aulas virtuales inclusivas. Y así creamos. Entonces nosotros empezamos a trabajar la educación virtual inclusiva. A mí como director no me interesa si es blanco, negro, izquierda, derecha, de tal inclinación sexual, no me importa, ¿sí? A mí lo que me interesa es el ser humano, ¿sí? Porque todos finalmente somos seres humanos, ¿sí? Además de que el proceso educativo que se está desarrollando no es sobre un tema específico que tenga que ver con alguna de sus condiciones, no, es otro tema totalmente diferente. Que hay estudiantes que sí, yo tengo por norma y nosotros tenemos un servicio de orientación y soporte a los estudiantes por WhatsApp Business, y hay operarios ahí que están todo el tiempo de lunes a sábado, están trabajando, atendiendo a los estudiantes y a los que están pidiendo información sobre los programas. Pero yo usurpo las funciones el día miércoles y el día viernes, porque a mí me gusta saber qué es lo que la gente pregunta y yo los dejo que hablen y después ya al final me identifico, mira, ¿sabías que estás hablando con el director de Unicolombia? Entonces comienzan a hacerme unas preguntas. Entonces, a veces yo termino hablando con la gente. En estos días me pasó con un norteamericano que vive en Cartagena, Colombia, y estaba buscando una carrera en finanzas. Nosotros no necesitamos carreras. Entonces, después de que hablamos como una hora de todo, porque resultó que era deportista del Super Bowl en Estados Unidos, etcétera, etcétera, un emprendedor, entonces al final terminé yo diciéndole, puede estudiar en tal universidad, le busqué si esa universidad tenía la carrera y le mostré cuál era el pensum de esa carrera, que no era nosotros, en otra universidad, y le dije cómo podía matricularse y todo eso. O sea, ese tipo de cosas, digamos, a mí me gusta, porque es que uno no tiene que ser egoísta tampoco con la información. Si yo no lo tengo, pues tengo que saber quién lo tiene, ¿sí? Y ese señor se fue contento. Por ese detalle me gusta mucho usurpar el servicio los miércoles y los viernes. A veces cambio de horario, pero me doy cuenta y eso permite también que uno como director de una entidad de educación se dé cuenta qué es lo que la gente está preguntando, qué es lo que le afana, qué es lo que quiere, qué necesitan, ¿sí?
A veces hay casos donde el año pasado a mí me llamaron la atención acá en la Junta Directiva de Unicolombia porque me dediqué a dar becas, ¿sí? Y yo les decía, pero por Dios, la gente no tiene con qué pagar educación, la gente no tiene con qué actualizarse y lo necesitan para o conseguir un trabajo o poder fortalecerse en el que está, ¿sí? Como en el caso tuyo, que acuérdate que nosotros hicimos una labor muy bonita en el 2019, comienzo del 2020 en Ecuador, donde capacitamos más, fueron más de 200 profesores, que si no lo hacíamos, y lo hicimos gratis, ¿te acuerdas? Y fue en el curso especializado en coaching deportivo escolar. Y si ellos no lo hacían, perdían su trabajo o no lo recategorizaban, que era lo mismo que perder el trabajo. Entonces, ahí como les digo yo, no es que aquí no le estamos ayudando a usted, le decía yo a los estudiantes, aquí le estamos ayudando a su familia y usted es parte de esa familia. Y así pasó, Rafa, así pasó. Toda esta gente vive muy agradecidos por eso, pero son cosas que uno hace y sigue adelante. Son 200 que ahorita están allá tranquilos, que están sus familias tranquilas, están recibiendo sus salarios y bien. Eso es, digamos, lo que a mí me parece que es la educación con orientación social, ¿sí? Y seguimos adelante, hay que seguir porque hay muchas cosas por hacer. Muy bien, es magnífico. Gran generosidad. Una pregunta, ¿tú cuando oyes a personas que hablan de no puedo hacer tal cosa, me cuesta, ya lo haré, es que excusas, ¿qué piensas o qué les dirías si pudieras? Mira, yo edito acá un diplomado en emprendimiento digital, ¿sí? Y la primera pregunta que le hago yo a los estudiantes es, ¿qué te gusta hacer? ¿Sí? Entonces ahí yo he encontrado muchos perfiles, por ejemplo, ingenieros de sistemas, ¿sí? Si no, yo soy ingeniero de sistemas, listo. ¿Qué te gusta hacer? Ah, a mí me encanta el deporte, a mí me encantaría tener un equipo de fútbol y entrenar muchachos. Entonces le dije, listo, entonces eso es lo que te gusta, vamos a emprender una escuela deportiva, ¿sí? Entonces, eso es lo que pienso que lo primero que uno debe hacer con las personas es eso, preguntarles qué es lo que le gusta. Uno debe hacer lo que le gusta, no lo que le toque. A mucha gente le toca hace lo que le toca, ¿sí? Digamos que en esa parte yo he sido hasta rebelde, hasta con la misma academia, ¿no? La verdad. Pero para mí en la vida siempre ha sido fundamental una sola cosa, aprender a leer. Yo siempre he dicho y le digo a todo el mundo, si usted aprendió a leer, aprende cualquier cosa. Eso es prioritario. Luego viene lo que quiere hacer en la vida. Entonces, ubíquese en sus hobbies, en lo que a usted le gusta. ¿Qué desea hacer? Ah, no, que es que yo quiero ser astronauta. Listo, estudie, lea, aprenda para ser astronauta. Y ahorita que ya se nos vino el turismo espacial, pues van a haber pilotos que necesiten, ¿sí? Entonces, este mundo que es tan cambiante, porque estamos realmente en un nuevo mundo, ya estamos en un nuevo mundo que la gente pensaba que llegaba en 5 o 10 años, no, ya llegó, y es un mundo tecnológico, ¿sí? Entonces, lo que es prioritario ahorita es que la gente adquiera competencias al respecto, en lo que es manejo de la tecnología, y las consiguen en muchas fuentes, ¿sí? Nosotros hemos creado, yo te he contado, hemos creado plataformas digitales para que la gente tenga ahí información gratuita, para aprender temas como la que acabamos de sacar de seguridad informática, para que la gente aprenda sobre ese tema. Entonces, finalmente, la respuesta cuál es, la gente tiene que hacer lo que le gusta y nosotros los motivamos para eso, ¿sí? Primero dime qué te gusta hacer, porque uno se da cuenta que la gente tal vez está haciendo algo que no le gusta hacer, pero no se da cuenta que tiene un potencial para otra cosa mucho mejor y más grande. ¿Tú por qué crees, Mauricio, desde tu punto de vista profesional y todo este bagaje que has tenido en este sentido, por qué muchísimas personas no son proactivas, están como estancadas en su vida? ¿Por qué crees que ocurren estas cosas? Yo a veces pienso que en la humanidad siempre hemos actuado como manada, ¿sí? Y, y el año pasado lo confirmaba. Cuando estábamos en cuarentena, tú ibas a un almacén y si tú comprabas 4 cajas de leche, la gente decía, este está comprando, no decía, pensaba, este está comprando 4 cajas de leche, debe ser que eso es bueno para el virus. Y compraban toda la leche, ¿sí?
Entonces, y así pasa. Si, es como el tema de los influencers, ¿no? Si un influencer llega y dice, hay que comer café, entonces todo el mundo come café, ¿sí? Pero eso ha hecho que la gente, mucha gente pierda como ese sentido de individualidad, donde yo mismo como ser humano debo saber, conocer y tomar mis propias decisiones y no lo que me digan los demás, ¿sí? Sin afectar al otro, por supuesto. Siempre enriqueciéndome yo mismo y buscando el enriquecimiento de los demás, los que están a mi alrededor. Pero sí, la gente sí siempre está a eso. Yo creo que uno debe apartarse un poco de eso y ahí es donde viene la proactividad, ¿sí? Es la oportunidad, este nuevo mundo le está dando la oportunidad a la gente de eso, de pensar, analizar, meditar y después actuar. Muy interesante. Mauricio, estamos llegando ya casi al final de la entrevista. Se nos quedan muchas cositas por hablar, muchos aspectos, porque estaríamos, no una hora, estaríamos 2 horas y 3 y más, seguramente. Pero hay que ir cerrándolo. Yo para acabar me gustaría que tú dijeras algo que realmente te gustaría poner aquí un poquito en valor para que nuestros telespectadores puedan llevarse algo de valor de esta entrevista. Un alegato final. Sí, yo pienso que eh, como seres humanos estamos llamados ¿a qué? A formarnos, no a conformarnos. Eh, Asumir este nuevo mundo, ser un ser humano con mucho más valores, descubrir el valor hay un chiste que alguna vez escuché, me hacía reír mucho, que decía que eh, perdí la conectividad a internet y conocí una gente maravillosa que dicen ser mi familia, ¿sí? Eso ha pasado en muchísimas familias. Esta situación ha obligado a que la gente se entere de que en su casa hay gente maravillosa que es su familia, sus hijos, ¿sí? Estábamos acostumbrados a irnos temprano a la oficina y a ver a nuestra familia en la noche, y eso, ¿sí? Ahora, unos tienen que aguantárselos a todos, y otros han pensado y se han dado cuenta de que es realmente, literalmente, es una gente maravillosa. Eso por un lado. Por el otro lado, la tecnología. Aprender. Todos los días hay que aprender, todos los días. Pero más que aprender sobre el manejo de la tecnología, asegurarse, no confiar en los procesos que se están dando ahorita, tener mucho cuidado. La seguridad informática es prioritaria en este momento. Y en la parte de educación, nosotros como adultos estamos llamados a apoyar mucho a la generación de los pequeños, porque es una generación que le está y le va a tocar muy duro, pero depende mucho de nosotros. Y seguir luchando por construir un mundo mucho más verde. Eso sí es impajaritable. A la gente no le interesa, a muchos no le interesa, a otros piensan, dicen, como a mí no me está cayendo un árbol en la casa, entonces no le pongo cuidado. No, todas las soluciones, cualquier tipo de solución, inician por la casa. La gente tiene que aprender eso. Y lo que es la parte verde es importante. Nuestro mundo está agotándose, se está agotando, está perdiendo su oxígeno y depende de muchos de nosotros, ¿sí? Entonces, esas tres cosas son importantes para mí en este momento. Y nada, que la gente sea feliz. Muy bien. Mauricio Correa, nos has arrojado una montaña de valores, generosidad, honestidad, compasión. Nos llevamos una entrevista con mucho valor. Te doy inmensas gracias porque sé que, insisto, tienes una agenda muy apretada y nos has hecho un hueco. Espero contar contigo para otras colaboraciones. Insisto, un abrazo muy grande, muchísimas gracias y estamos en contacto. Adiós, Mauricio. Muchísimas Vamos, gracias chao, por tu gracias. colaboración. Un abrazo.